Nuevamente le damos la bienvenida al verdadero pueblo del Altísimo, a una emisión más del canal Escudriñando su Palabra, a los 9 días del quinto mes del año 2020. Continuamos, hermanos, con la serie llamada Estudiamos Torah, Ley, parte 5. Hoy veremos, dentro de los 613 preceptos, del precepto número 25 al número 37, en total 13 preceptos, de los cuales el Todopoderoso nos pide observemos y cumplamos. Los invitamos a ver la serie Estudiamos Torah, Ley, en sus partes 1, 2, 3 y 4, para que sigan la secuencia y el orden de los preceptos estudiados hasta el día de hoy. Recuerden, hermanos, si tú ya aceptaste a Yeshua, a Jesús, en tu corazón, te preguntarás, ¿y ahora qué sigue? Pues sigue guardar sus mandamientos. Porque el que dice, yo conozco a Yeshua, yo conozco a Jesús, y no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, que guarda sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, el amor del Altísimo ha llegado verdaderamente a toda su plenitud. Esta, hermanos, es la señal de que vivimos en Él, es decir, la persona que guarda mandamientos. El que dice que permanece en Él debe proceder como Él, es decir, como Yeshua y como el Padre Abba Kadosh, el Altísimo, según nos dice en 1 de Juan 2, versículo 4 al 6. Bien, hermanos, hagamos oración. Bendito Padre Celestial, ella, gracias te damos por toda tu bondad y toda tu misericordia, que por los méritos de tu Hijo Yehoshua de Nazaret nos has dado tu salvación. Altísimo Creador, te rogamos en el nombre de Yehoshua de Nazaret, permitas, si es tu voluntad, abrir los ojos y oídos espirituales a todos aquellos que vean este canal de Escudriñando su Palabra, a fin de que entendamos que debemos guardar sus mandamientos para que por medio de nuestro Salvador Yeshua conservemos nuestra salvación y seamos bendecidos aquí en la tierra por guardar tus leyes, estatutos y ordenanzas escritas en tu bendita Torah. Por eso te rogamos, Padre, Abba Kadosh, Eya Asher, nos libres de toda oposición, de todo Ruach Ra, de todos los Raelim, y sean atados y reprendidos en el nombre de Yehoshua Nazaret. Toda la honra y kabod a ti, Abba Kadosh, Aleluya, amén. Bien, hermanos, empecemos con el precepto número 25, que dice así: que se repose en el primer día de fiesta de panes sin levadura. Fundamento Levítico 23, número 7. El primer día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Ese día no se hará ningún trabajo. Bien. Recordemos, hermanos, que el reposar el primer día de fiesta de panes sin levadura, estamos hablando de una convocación Kadosh, una fiesta del Altísimo. Esta se celebra después del día 14 de Aviv, que viene siendo el Pesaj, que es conocido entre el mundo cristiano y la Pascua. Recordemos que el Pesaj se celebra el día 14 de Aviv, entre las 2 tardes, ya al anochecer. Entonces, el día 15 de Aviv, como ven aquí en pantalla, sería un primer Shabbat de los 7 días en que se celebra la fiesta de panes sin levadura.
que es lo que dura, son 7 días. Entonces el mandamiento 25, o el precepto 25 más bien dicho, es que el día 15 de Aviv se repose en la fiesta de panes sin levadura, que se convierte en un Shabbat. Luego vemos en el precepto número 26 que también se debe reposar en el séptimo día de la fiesta de panes sin levadura. Es otro precepto que tiene como fundamento Levítico 23:8 y dice: durante 7 días presentarán al Altísimo ofrendas por fuego, y el séptimo día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Ese día no harán ningún tipo de trabajo. Así como ustedes ven, el séptimo día, aquí en su pantalla, que es el día 21 de Aviv, se convierte en un segundo Shabbat entre los 7 días. Aquí nada más para aclarar, para los que no tienen ya todavía mucho conocimiento en esto, el mes de Aviv es conforme al calendario hebreo, que para el calendario occidental para nosotros sería entre el mes de marzo y el mes de abril. Así es. Asimismo, cuando oímos Shabbat, algunos ya tenemos algo de conocimiento y lo ubicamos con el séptimo día, ¿no? Entre viernes al atardecer a sábado al atardecer. Pero no siempre es así, hermanos, dado a que Shabbat significa para la lengua hebrea, y nosotros lo entenderíamos como reposo. Así es. De modo tal que cada vez que el Altísimo nos ordena hacer un día de reposo, que no trabajemos, esto es prácticamente un Shabbat, aunque no necesariamente caiga entre viernes a sábado, puede caer en miércoles, en lunes, etcétera. Sí, pero a esto refiérese para aquellos que aún no están todavía muy avanzados en estos conocimientos. Sí, por eso los invitamos a que vean el video de las fiestas del Altísimo, para que vean cómo se compagina el calendario hebreo con el calendario occidental, y así ustedes entiendan un poquito más acerca de las fiestas. Aquí únicamente nos basamos en los preceptos que estamos estudiando para darle un poquito más de celeridad, pero como dice Carla, efectivamente tienen que estar siempre viendo el calendario occidental, el calendario hebreo, y estarlo compaginando. Bien, bueno, gracias. Continuamos. Bueno, habíamos quedado que debemos reposar el séptimo día de la fiesta de panes sin levadura, que puede ser un día que no es de sábado como se conoce en Occidente. Puede ser un jueves, puede ser un miércoles, pero así es como lo ordena el Altísimo, que el primer día de la fiesta de panes sin levadura y el séptimo día se descanse. Bien, continuemos. Precepto 27. Que todo creyente haga el conteo del Omer. Fundamento. Levítico 23:15. Dice: desde el día siguiente al Shabbat, es decir, del 15 de Aviv, desde el día 16 de Aviv, en que hayas hecho llevar la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 Shabbats o 7 semanas completas, hasta el día 6 del mes de Sivan en el calendario hebreo. Hermanos, aquí nuevamente les recordamos que esto se está refiriendo a las fiestas del Todopoderoso. Hay que tener conocimiento previo a eso para que puedan entender, pero aquí vamos a explicarles así en sí el precepto en lo que consiste. La cuenta del Omer es un conteo que se hace para llegar a lo que es la fiesta de Shavuot o fiesta de las semanas, es decir, la fiesta en que se entrega la Torá. Es un conteo que Todopoderoso nos pide que hagamos para conmemorar la fiesta de Shavuot. Ese conteo empieza el día 16 de Aviv, que corresponde entre los meses de marzo y abril, como dice acá ahorita, hasta el día 6 de Sivan, que es entre mayo y junio aproximadamente. Son 50 días o 7 semanas completas más 1. Volviendo a esta lámina anterior para que vean lo que estoy explicando. El 14 de Aviv es Pesaj. El día 15 inicia la fiesta de panes sin levadura.
Y el día 16 de Aviv es cuando empieza lo que es el conteo del Omer, que son 49 días más 1 o 7 Shabbats, para llegar a la fiesta de entrega de la Torah o Shavuot. Entonces la obligación en este precepto dice, número 27, que todo creyente hagamos el conteo del Omer. Así pasamos al precepto número 28, donde dice que el día 50 del Omer, es decir, el día 6 de Sivan, que equivale al mes de mayo o junio, se convierte en un día de reposo, en un día de Shabbat, aunque no sea el Shabbat normal semanal, puede ser un miércoles, un martes. Entonces, el día 50 del Omer, todo creyente debe reposar y debe conmemorar la entrega de la Torah. Es una fiesta en la que recordamos cuando al pueblo de Israel, a nuestro pueblo, se les entregó por parte del Todopoderoso las tablas de la ley, los 10 mandamientos y demás preceptos que estamos estudiando hasta el día de hoy. Ese es el día 6 de Sivan, el día 50 del conteo del Omer. Bien, continuemos ahora con el precepto número 29. Todo creyente debe reposar en el día primero del mes de Tishri. El mes de Tishri es el séptimo mes del calendario hebreo. Equivale al mes de septiembre u octubre de nuestro calendario. El fundamento está en Levítico 23:23 y dice: el Todopoderoso le ordenó a Moisés, que les dijera a los israelitas: el primer día del séptimo mes será para ustedes un día de reposo, una conmemoración con toques de trompeta, una fiesta solemne en honor al Altísimo. Entonces, hermanos, aquí ven que la orden es que el día primero del mes de Tishri se descanse, se tome como un día de reposo, como un Shabbat. Puede ser un Shabbat normal o puede convertirse un día de la semana cualquiera, entre, digamos, martes, miércoles, se puede convertir en Shabbat. Es una obligación en que descansemos ese día. Pasemos al precepto número 29, que es, como les acabo de decir, Yom Teruah. Es una fiesta de las trompetas. Esta fiesta, hermanos, así se llama, Yom Teruah, que significa fiesta del toque del shofar en hebreo, o fiesta del toque de las trompetas, que como les dije ahorita es un día de reposo. En el precepto número 30 nos dice que se haga oír la voz del shofar, es decir, de la trompeta, en el día primero del mes de Tishri. Es decir, aparte de guardar el Shabbat, de descansar ese día, de reposar, es una obligación que toquemos una trompeta, toquemos el shofar. El fundamento está en Números 29:1, que dice: el día primero del mes séptimo, es decir, del mes de Tishri, celebrarás una fiesta solemne y nadie realizará ningún tipo de trabajo. Ese día se anunciará con toque de trompetas. Ese día, hermanos, debemos de tener pues a la mano una trompeta, un shofar. Si no lo puedes tener físicamente, pues es tener a lo mejor una grabación en tu estéreo para anunciar la fiesta del toque de las trompetas. Esa fiesta ya la hemos explicado en otros videos, un video que Carla hizo, donde pone un shofar y toca pues, y da la explicación de qué consiste el shofar, su número de sonidos, su número de veces que debe tocarse. Eso ya lo explicamos en un video anterior. Aquí, como les acabo de decir, pues estamos únicamente viendo los preceptos así en forma rápida para que vean qué es lo que ordena el Todopoderoso. Solo que sí viene al tema que conozcan que es una figura muy importante y la podemos ver a través de las escrituras. En lo más conocido es en Apocalipsis, ¿no? Que dice que son el sonar de las trompetas. Pero en el Antiguo Testamento también vemos esta figura cada vez que se ungía a un rey
se sonaba, se daba el toque del sonar de las trompetas, ¿no? El shofar, que era un carnero, era un cuerno de un cabrito, y con eso hacían sonar. También cuando había guerra en el pueblo es como una forma de avisar también. Hay diferentes tipos de toques y de acuerdo a cómo se emitiera el sonido representaba una situación en especial. En este caso también tenemos cuando había peligro, ¿no?, para el pueblo de Israel, o cuando había una convocación Kadosh, una reunión con el Padre. Entonces esto es una alerta para todo el pueblo, ¿no? El Padre no lo ordena, y en este caso, en todo este tipo de fiestas nos dice, hay que hacer esto en mi honor, y es una forma de alertar al pueblo, ¿no? También como el atalaya. Así es. El shofar es un toque muy importante que el Altísimo nos pide que lo hagamos una vez al año, como una orden especial, como un precepto, que sea siempre el día primero del mes de Tishri, que es más o menos como el mes de septiembre, mes de octubre, y es un sonido de alerta de la voz del Altísimo que dice que nos pongamos a cuentas, porque es un ensayo en que el Todopoderoso va a mandar nuevamente a su Hijo, a Yehoshua Nazaret, por sus ovejas, las ovejas que escuchan su voz. Bien, continuemos con el precepto número 31. Y dice, todo creyente debe hacer ayuno en el día 10 del mes de Tishri, que equivale entre el mes de septiembre y el mes de octubre del calendario solar. Cada año, hermanos, debemos hacer el día 10 del mes de Tishri un ayuno anual, un ayuno especial, y su fundamento está en Levítico 23, 26 a 27, y narra lo siguiente: el Altísimo le dijo a Moisés, el día 10 del mes séptimo es el día del perdón, celebrarán una fiesta solemne en honor al Todopoderoso y ayunarán. El día 10 en hebreo se dice Yom Kippur, y en español sería el día del perdón. Es cuando el Todopoderoso, según los estudios de la Biblia, es cuando va a mandar a su hijo Yeshua a recoger al rebaño que realmente escuchó la voz del Todopoderoso. Es un día muy, muy solemne donde debemos todos estar preparados para la segunda venida de Yeshua y estar en ayuno. Es una fiesta profética que debemos estar siempre preparados y debemos estar limpios, no como se entiende así físicamente, sino en limpios, lavados, es decir, haber guardado mandamientos. O sea, lo que llaman con vestiduras blancas, ¿no? Y ya lo hemos dicho que eso refiere estrictamente a estar en obediencia a Él, al cumplimiento de sus mandamientos. A quienes todavía no los conocen bien, pues cuando menos que los encuentre investigando, queriendo aprender de ellos, y no refieres a que te tengas que comprar Clorox, ¿no?, blanqueadores para tu ropa, pues qué sencillo sería esto, ¿no? También quizás alguien de ustedes pueda decir, es que para mí todos los días son para pedirle perdón al Altísimo mediante Yehoshua, ¿no?, recurriendo a la sangre bendita de Él. Ciertamente el Cordero Perfecto, Yehoshua, a través del sacrificio que hizo por nosotros, ahí el Altísimo perdonó a su pueblo, del cual Él ya estaba divorciado, de las 10 tribus de las 12 que hay de Israel, y nos quitó la sentencia que teníamos para condenación a muerte. Pero eso no quiere decir que nos haya quitado su ley, sus mandamientos. Como mismo Yeshua dice en Mateo 5:17, no he venido a abolir la ley. Y si bien es cierto, todos los días son una oportunidad que Él nos da para que pidamos perdón y nos arrepintamos, como hemos dicho muchas veces. El arrepentimiento no es un sentimiento de vergüenza o de tristeza. El arrepentimiento tiene que ir estrictamente apegado al cambio de actitud, basándonos ahora en el catálogo que el Altísimo nos ha dado para que hagamos lo correcto, que es su Torah, su ley. Eso es el arrepentimiento, como hemos dicho en el último video que Raúl hizo acerca de esto. Arrepiéntete, el alma que peque morirá. Ahí está perfectamente explicado. Entonces, si bien es cierto, todos los días son una buena oportunidad para pedirle perdón,
No menos cierto es que el Altísimo así le plació a él estipular un día en específico, como hemos hablado. Esto es a lo que se refieren los estatutos. Si bien es cierto, no está dentro de esos 10 mandamientos que son la base de toda su ley, sus preceptos, estatutos. Aquí vemos un ejemplo exacto, ¿no?, a lo que es un estatuto, porque el Padre nos está indicando un tiempo determinado, que nos decías que es el día 10 del mes de Tishri. Así es, que hay que hacer su conversión al calendario que nosotros tenemos, que es entre septiembre y octubre. Entre septiembre y octubre. No siempre cae igual, ese conteo no lo hacen los judíos, que conocen más de la luna. Entonces ahí es como ellos se basan. De modo tal que ahí está totalmente en estatuto el día. Tú no puedes decir, bueno, ahora yo tengo ganas de pedirle perdón al Altísimo y pues va a ser en este día que estamos, 9 de mayo. Si a ti te place, eso es bueno, pero no es conforme a tus reglas, sino a las de él. Así y él marcó un día en específico, que es este día 10 del mes de Tishri, y él tiene la forma en que debemos de hacerlo, así que eso es un estatuto que complementa a su ley. Así es. Bien. Y que, no debemos dejar de escapar, ¿no?, porque es un día grandísimo. Imagínense, el día en que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, dispone para que nos vea en nosotros el arrepentimiento. Entonces yo creo que es una oportunidad única que no debemos de dejar escapar. Si tienes negocios, si tienes un trabajo al que acudir, es bien importante que tú hagas el esfuerzo por estar libre ese día, para que tú dobles tus rodillas y el Padre te vea en arrepentimiento. De aquí no, mira, ponlo en la balanza. ¿Qué va tu trabajo o un día menos de salario contra tu alma? El pedirle perdón al Altísimo. Entonces, hermanos, aprendamos a hacer las cosas no a nuestra manera, no como rebeldes, sino a la manera del Altísimo. Si en tu trabajo, ¿verdad? En tu trabajo tú puedes decir, hoy yo sí tengo muchas ganas de ir a trabajar. Hoy sí voy a ir porque tengo todas las ganas. Voy a vender mucho. No es a tu manera. Tu patrón te va a decir, es que no es cuando tú quieras. Uh-huh. Es conforme a como yo te digo y cuando yo te digo. Entonces, si eso lo hace el humano, hermanos, entendamos que el Todopoderoso Creador, Él en su soberanía absoluta, nos está ordenando un calendario con una forma específica. Y es bien importante que lo tomemos en cuenta, atendamos estos preceptos que complementan y regulan su ley basada en los 10 mandamientos para que estemos conforme a su gracia. Así es. De hecho, ahorita viene a mi memoria que la población cristiana generalmente ayunan todos los meses de enero de cada año, en cada año nuevo solar, que es una fiesta que no debemos celebrar. Eso claro no es una fiesta del Altísimo. Es una fiesta pagana. Es una fiesta pagana. Entonces, los pastores de hoy en día siempre nos hemos fijado que siempre invitan a su gente, a la congregación, a que hagan ayuno todos los meses de enero. Pero tiene un propósito nefasto, ¿no? Así es. Explícanos cuál es el propósito. El propósito es que todo el mundo, pues, adelgace. O sea, toman el cuerpo para adelgazar, no toman la seriedad en lo que consiste un verdadero ayuno. Es una aberración lo que están haciendo los pastores cada año, invitando a su gente a que ayunen para adelgazar. Pastores entre comillas, ¿verdad? Entre comillas, pseudopastores. Y el trasfondo no es el verdadero arrepentimiento al Altísimo. Así es. Sino el querer adelgazar de todo lo que consumieron de alimentos. En la fiesta pagana de la Navidad. Así es. Entonces, pues, hermanos, vamos haciendo las cosas no al modo del hombre, sino del Todopoderoso Creador, para que Él un día nos pueda decir, como le dijo a Yehoshua, ¿no? Este es mi Hijo amado, en quien he hallado toda complacencia. Así es. Entonces, el verdadero ayuno, hermanos, es una vez al año y es en el día 10 del mes de Tishri, que es entre septiembre y octubre. Para aquellos que no entiendan bien la figura del ayuno, les recomendamos la lectura del libro de cuando va a Nínive. ¿Cómo se llamaba este profeta? Siempre se me olvida su nombre.
Jonás. Ah, sí, correcto, Jonás, gracias Raúl. Sí, aquí nos explica, de hecho nosotros también tenemos un video que se llama Ayuno Mundial, ya pasó este ayuno hermanos, pero igual conviene verlo para que vayan entendiendo un poco más la figura del ayuno. Ahí nos dice todo lo que hizo el rey cuando fue apercibido a través del profeta Jonás para que dejaran sus malos caminos, si no a lo contrario serían destruidos, y ahí dice que se privaron de todo alimento, de toda bebida. Así es. Habiendo alimento en abundancia, fíjense, se privaron desde el rey hasta el más pequeño, incluso los animales, dejaron de consumir y de beber todo tipo de alimentos y bebidas, y además dejaron sus ropas de gala, porque Nínive lo que estaba en contraposición al padre es que había tanta riqueza que se habían vuelto soberbios, egoístas, bueno, igual que ahora, ¿no? Entonces, eso hace que el pueblo reflexione, y el mismo rey decreta que todas sus vestiduras reales serán reemplazadas por vestiduras de silicio, y que estuvieran, por supuesto, en humildad y en oración hacia el Padre, pidiéndole perdón y obviamente ofreciendo un cambio de actitud, que es lo que decimos, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento no solamente es ponerte a llorar o que te dé vergüenza, esto es un sentimiento reflejado en emociones, pero para el Padre nos dice, si comes, para ti comes, si ayunas, para ti ayunas. ¿De qué me sirve que ayunes si no dejas de oprimir al débil, al huérfano, a la viuda, si no cumples con mis mandamientos? El Altísimo nos dice, lo que quiero más que sacrificio es obediencia y misericordia. Pero si hacemos esto acompañado de un ayuno, es bien importante, hermanos, y lo podemos ver también en el Nuevo Testamento, como cuando Mashiach, Yeshua, cuando se le acerca a alguien para pedirle ayuda para ser liberado su hijo de un espíritu maligno, y le dice, ¿por qué tú sí pudiste y tus discípulos no? Y él le responde, porque este género de entes malignos solamente con oración y ayuno puede ser sacado, ¿no? Expulsado. Entonces, hermanos, sí es bien importante el ayuno, la obediencia, el conocimiento, y más adelante vamos a ver también por qué es tan importante el conocimiento. Así es. Bien, continuemos ahora con el precepto número 32, y dice lo siguiente: que todo creyente descanse en el día 10 del mes de Tishri. Bien, aparte de ayunar, hermanos, también ese día se debe tomar como un Shabbat, aunque no sea el Shabbat normal. Es un día de ayuno, un día de oración, un día de descanso. Su fundamento viene en Levítico 23, 28, 32, que dice: en ese día no harás ningún tipo de trabajo, porque es el día del perdón, del Yom Kippur, cuando se hace expiación por ustedes ante Adonai, Ella, el Todopoderoso. Será para ustedes un Shabbat solemne de reposo, y deberán observar el ayuno. Este Shabbat lo observarán desde la tarde del día 9 del mes de Tishri hasta la tarde siguiente. Es un ayuno prácticamente de 24 horas en lo que debemos estar orando, debemos estar dándole alabanza, jalel al Todopoderoso, y arrepentirnos verdaderamente de nuestros pecados y estudiando Torah. Así es. Bien, veamos el siguiente precepto. Bien, como les decía, el Yom Kippur, aquí en la imagen viene, se convierte en un Shabbat. Como decía Carla ahorita, puede ser un jueves, pero ese jueves se va a convertir en un Shabbat. Bien, precepto 33. Que todo creyente confiese sus pecados ante el Altísimo. Su fundamento viene en Números 5, del 6 al 10. Y nos dice lo siguiente: cuando un hombre o una mujer es infiel al Altísimo y causa algún perjuicio a otra persona, comete un pecado y deberá reconocerlo. Además, deberá dar a la persona perjudicada
como compensación el equivalente al daño causado más una quinta parte, es decir, el 20%. Si la persona perjudicada ya ha muerto y no hay ningún pariente cercano a quien darle la compensación, esta será para el Altísimo y en beneficio del Kohanim o sacerdote, además del carnero que el sacerdote deberá ofrecer para obtener el perdón por el pecado de esa persona. Bueno, aquí vamos a hacer una gran pausa porque aquí hay mucho que leer entre líneas y mucho para decir. Para empezar, aquí nos dice que el creyente tiene que confesar sus pecados. ¿Y qué es el pecado, hermanos? El pecado es transgresión a la ley. Es cada vez que actuamos en contra de la ley o Torá del Altísimo, estamos pecando. ¿Y ante quién tiene que ser esa confesión? Ante el Altísimo. Nosotros entendemos del contexto de la lectura de las Escrituras que la figura creada para confesarse ante el Altísimo era a través de los sacerdotes. Vamos a decir primero quién eran esos sacerdotes. En hebreo llamado Kohanim, estos son los mensajeros del Altísimo, ¿sí? Eso es un sacerdote, un mensajero. ¿De dónde fueron escogidos? Bueno, de Israel, definitivamente, de una de esas 12 tribus, específicamente la tribu de Leví. Cabe mencionar que Moisés y Aarón eran de esa tribu y el sacerdote escogido por excelencia fue Aarón, ya que Moisés pues no tuvo la confianza en sí mismo para ser el sacerdote de Israel. Bien, entonces, ¿qué responsabilidad tenían los sacerdotes? De las Escrituras les vamos a citar únicamente Deuteronomio 33:10, que nos dice que era ofrecer animales en sacrificio para el perdón de los pecados tanto de esos sacerdotes como del pueblo. Además, su responsabilidad era colocar en el altar incienso como una ofrenda agradable para el Altísimo y también, y quizás la más importante, instruir al pueblo sobre el conocimiento del Altísimo, de su ley, de su Torá. Esa era la función principal. Sin embargo, hermanos, el sacerdocio nos dice en Malaquías capítulo 2, versos 6 al 8, nos dice el Todopoderoso Creador, y claro que pedimos permiso para leer sus escrituras y nos ayude a entenderlo, ¿verdad? Con su Ruach HaKodesh, con su Espíritu bendito. Y nos dice que Leví, la tribu de Leví, enseñaba la verdad al pueblo, enseñaba muy bien la Torá, llegó a apartar a muchos de hacer lo malo y por ello tanto el pueblo como los sacerdotes vivieron en mucha paz, en mucha shalom con el Altísimo. Pero, aquí hay un gran pero y muy triste, dice que esos sacerdotes se apartaron del buen camino y con sus enseñanzas engañosas hicieron caer a muchos y pervirtieron su pacto. Miren, hermanos, aquí podemos entender lo peligroso que es que un mal líder vaya liderando mal al que se dice pueblo, porque no solamente cae él, sino que caen todos los seguidores junto con él. Por eso Yeshua les dijo a los fariseos: hipócritas que no entran al reino que viene de los cielos, ni dejan entrar a los demás y que los hacen todavía más pecadores. Por eso tenemos que ser muy, muy cuidadosos a quién vamos a entregar nuestra confianza para poder ser instruidos de la ley del Altísimo. Vamos viendo quiénes son esas personas a las que ustedes le llaman pastores, sacerdotes, porque desgraciadamente de las falsas enseñanzas ustedes pueden ir detrás de ellos y todos van a caer al despeñadero, ovejas con toy mal pastor. Por eso nuestro único buen pastor es Yehoshua, Mashiach de Nazaret, a quien debemos de seguir, no doctrinas de hombres, y todo lo que oigamos, lo que escuchen aquí, hermanos, lo que escuchen en cualquier parte, tienen que pedirle al Altísimo, primero que nada, permiso para oírlo, permiso para leer su bendita palabra y rogar que el Espíritu, el Ruach,
Kodesh, el Ruach apartado del Padre, les lleve a todo camino de verdad mediante Yehoshua, porque Él es el único que es el camino, es decir, la ley del Altísimo, la verdad y la vida. Entonces tenemos que desgraciadamente estos sacerdotes se apartaron de la verdad, hicieron que por lo tanto que el pueblo también hiciera lo malo. Y en la lectura del libro de Oseas, el capítulo 4, versos 4 al 9, también entendemos que aquí el Todopoderoso Creador acusó a los sacerdotes, diciéndoles que tenía pleito contra ellos y les advirtió que caerían. Y junto con esos, el profeta. Pero aquí bien importante, fíjense cómo en un momento dado, después de haber servido muchos años bien al Creador, llegó una generación que empezó a corromperse y el Padre les advirtió: oigan, están enseñando mal a mi pueblo, están tergiversando mi ley, pero ustedes van a caer. Dice, y junto con ustedes, los profetas. Ahora hablamos de la figura del profeta. Para mayor luz podemos leer el libro de Jeremías, capítulos 5, verso 31 y capítulo 14, verso 4, solamente por citar unos ejemplos. Y aquí el Padre le dice: lo que anuncian los profetas es mentira. Los sacerdotes gobiernan a su antojo y mi pueblo así lo quiere. Pero, ¿qué harán cuando llegue el fin? Es decir, que en conjunto el profeta, junto con el sacerdote, le decía al pueblo: no teman, todo está bien. El Altísimo Creador está muy conforme, muy contento con Israel y vendrá mucha abundancia. Esto lo podemos ver en Jeremías, ¿no? Cuando Jeremías le advierte al pueblo que están en desacato al Altísimo junto con profetas y sacerdotes, dice, y si siguen así, nos va a destruir. ¿Y qué hizo el rey? Que en vez de creer en la palabra del Altísimo, la advertencia que venía por medio de su profeta Jeremías, le creyeron a los falsos profetas con tal de que les hablara de prosperidad. Situación que pasa hoy hasta nuestros días, ¿verdad? Así es. Si a alguien te queremos decir la verdad, te queremos exhortar a la obediencia, te hablamos duramente, te decimos pecador con todas sus palabras, nos dejas de oír, no tenemos likes, no tenemos seguidores. Bueno, que nosotros nadie debemos de tener seguidores, pero quiero decir la figura que se da en YouTube, no hay suscriptores. Pero, ¿qué ocurre cuando llega un falso profeta y en vez de regañarte y exhortarte a la obediencia, te dice que viene la prosperidad, ¿no? ¿Cuántos años no se habló de la doctrina de la prosperidad? Bastantes. Y esos edificios mal llamados iglesias estaban hasta el tope, llenos, mientras que hubiera circo, mientras que hubiera show, mientras que hubiera el favor, mientras que hubiera aparentes sanaciones, mientras que fueran del cuerpo, pero el alma no lo había. Pero, ¿qué hacía el que se dice el pueblo del Altísimo? Estar felices. Así es. Siguiendo a falsos profetas. Y esto, hermano, ha sido a través de todos los tiempos. Gente mala y gente que ha querido hacer lo bueno han habido desde todos los tiempos. Sin embargo, el Padre hizo una pregunta abierta que hoy mismo yo también se las hago. Pero, ¿qué harán cuando llegue el fin? ¿Qué harán? ¿Acaso esos falsos profetas, esos falsos sacerdotes los podrán salvar? Claro que no. Claro que no. Irán al despeñadero, a la destrucción, junto con esos mentirosos. Y también dice en el verso 5, dice el Padre: y a tu madre la voy a destruir. Cuando dice tu madre, refiérese a Israel. Y el verso 6, que ya es muy conocido, ¿no? Oseas 4:6, dice: mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. ¿Cómo lo hemos oído nosotros? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Así es. Eso le habla al pueblo. Ahora el sacerdote le dice: y a ti, que rechazaste mi ley, mi conocimiento, yo te rechazo de mi sacerdocio. Entonces fíjense cómo aquí ya en Oseas 4:6 el Padre ya le está diciendo a los que eran los sacerdotes ya corruptos: ya te rechacé. Por cuanto tú desechaste y rechazaste mi ley, yo también te rechazo. Esto es una advertencia, hermanos, para todos aquellos que están rechazando su bendita ley por hacerle caso al falso apóstol Pablo de Tarso. Así les va a decir el Padre: por cuanto rechazaste mi ley, yo también te rechazo de mi pueblo.
Y en este caso le hablaba al sacerdote y dejaron de haber sacerdotes. Dice, puesto que olvidaste las enseñanzas de tu Todopoderoso, yo me olvidaré de tu descendencia. Ciertamente, aunque a partir de Aarón se había ofrecido el sacerdocio perpetuo, y el Padre no incumple, el Padre es fiel, pero a cambio, para poder cumplir sus promesas, también la otra parte tiene que cumplir con sus promesas, a lo que se obligó. De modo tal que si empezaran a ver otra vez levitas, sacerdotes obedientes y fieles al Altísimo Creador y enseñaran su verdad, su Torah, su ley, el Padre seguiría siendo fiel y seguiría habiendo el sacerdocio a través de ellos. Entonces, aquí tenemos que tenerlo muy en cuenta por aquellos que todavía no han caído a que, ¿por qué no hay sacerdotes? Y estos son los más listos, ¿no? Los que más se han percatado, porque tristemente todavía hay días en los que muchísima gente le llama sacerdote a los romanos, imagínense nada más, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, hermanos, no hay sacerdotes, actualmente no hay sacerdotes. Todo aquel que se dice sacerdote es un vil usurpador. Entonces, hermanos, pues dejaron de haber sacerdotes. Entonces decimos, bueno, y si ya no hay sacerdotes, ¿cómo me voy a confesar ante el Altísimo, no? Quizás alguien se pregunte. Y para terminar con esto dice el verso 7 de Oseas, dice, cuantos más eran los sacerdotes, más pecaban contra mí. Por tanto, cambiaré su honra en afrenta. Si fijan, o sea, ya les avisó, te voy a rechazar y además la honra que tenías que venía de mi parte, te la voy a cambiar en afrenta. Y dice el 8, viven del pecado de mi pueblo y por eso anhelan que mi pueblo peque. Fíjate, Raúl. O sea, miren cómo añales atrás vuelve a repetirse esa misma mala actitud. Les recrimina a los sacerdotes que vivieran económicamente del pecado del pueblo. Y por eso, muy lejos de enseñarles a hacer lo correcto, anhelaban que el pueblo pecara. Y por eso les enseñaban a no cumplir mandamientos, a tergiversarlo. Qué fuerte. Porque sabemos que como la tribu de Leví, los sacerdotes no tenían tierra que se les haya heredado, el Padre dijo, ellos van a servirme a mí en mi templo, van a enseñar mi ley, y a cambio de ese servicio, yo voy a hacer que sus demás hermanos, todos, les contribuyan, y cada vez que se llevaba un animal, se tenía que dar una parte a los sacerdotes. El diezmo, la figura tan conocida del diezmo, el 10% de todas sus ganancias en grano, en todo lo que la tierra les diera, se lo tenían que dar a los sacerdotes. Entonces, para que ellos siguieran recibiendo y recibiendo, hacían pecar al pueblo. Y no le enseñaban la ley. Y no enseñaban la ley. ¿Y qué es lo que vemos ahora? Un montón de usurpadores sacerdotes, mal llamados así, que no son elegidos por el Altísimo Creador, sino por Satanás, que ya lo reprenda, lo ate y lo alije de nosotros en nombre de Yehoshua. Esos hombres que te disfrazan la verdad, te hablan un poquito de la Biblia. Claro, el maligno usa la Biblia. El maligno le citó las escrituras a Yehoshua. ¿Te acuerdas cuando le dijo? Ajá. ¿Acaso no está escrito que los ángeles acamparán en derredor de él, como decía el Salmo 91? Y le dijo, tírate de este edificio si en verdad eres el Hijo del Altísimo. Sea dicho de paso, hasta el mismo demonio sabe más que muchos de los que se dicen hijos del Altísimo, saben más que era el Hijo del Todopoderoso. Era el Hijo de Dios, no Dios. Fíjense nada más cómo puede ser que mejor el maligno sepa más quién es Yeshua que los mismos creyentes, ¿sí? Que le llaman Dios indebidamente a Yehoshua. Bien, entonces, si ahorita no hay sacerdotes, los que están son falsos en las iglesias católicas, los pastores que se dicen también ser reyes y sacerdotes, que son falsos también. Si el precepto dice, el número 33 dice, todo creyente confiese sus pecados ante el Altísimo, ¿ante quién nos vamos a confesar como sacerdotes si son falsos? ¿Cómo le hacemos ahí, Carla? Muy buena tu pregunta. Pero antes déjame terminar con el verso 9 que dice, por eso castigaré la conducta del pueblo y del sacerdocio lo sacaré, puesto que han dejado de servirme. Entonces, fíjense, ya aquí de plano, ya el Padre dijo, los rechacé,
los sacaré del sacerdocio y les cambiaré su honra en afrenta. Entonces, como nos preguntas, entonces ahora, ¿ante quién nos tenemos que confesar? Pues ante el sumo sacerdote. ¿Y sabes quién es el sumo sacerdote? Tú acabas de poner la diapositiva. Nuestro gran sacerdote, sumo sacerdote gran Kohanim, es Yehoshua de Nazaret. Bendito sea para siempre. Él es ahora nuestro sumo sacerdote, ¿sí? Entonces, a través de él es quien debemos de confesarnos, no a través de un hombre que peca igual o más que tú, que no está autorizado para esa función, que está usurpando. No es la madre de Yeshua, no es la Virgen, no es ninguna persona a quien usted le han llamado santo. Nadie, excepto el Hijo del Altísimo, Yehoshua, quien dio su vida por nosotros. Entonces, actualmente no opera de esa forma el confesarse a través de los sacerdotes. No podemos decir que ese precepto ya esté abolido. No está, ahí no está, pero está como que suspendido, dormidito, no está operable, no es ante los sacerdotes de ese tiempo, y menos de ahora que no hay sacerdotes, sino nada más a través de la figura de Yehoshua. Uh-huh. Actualmente no opera a razón de que no hay templo, no hay sacerdotes, la tribu de Leví está oculta y esparcida por las naciones. Los sacerdotes de los últimos 2000 años por lo menos son usurpadores, no son hebreos. ¿Sabes quiénes son, Raúl? Son los extraños y paganos romanos. Fíjate nada más. O sea, nada que ver los romanos, inclusive el cuarto imperio enemigo del Altísimo, el que persiguió y mató al pueblo del Altísimo, esos son los que ahora se autollaman sacerdotes. Fíjate nada más, y qué ceguera el pueblo, ¿no? Bastante ceguera. Como leíamos ahorita, pero el pueblo lo consentía, o sea, mientras que el pueblo siga consintiendo todo esto, va a seguir habiendo engaño. Si el verdadero pueblo del Altísimo nos rebeláramos y dijéramos, no más, hasta aquí, ya quitarnos de tanto engaño, no reconocemos a nada que tenga que ver con Roma, nuestra fe, nuestro origen es hebrea, es israelita. Entonces, el hecho de que hayan fallado los israelitas hebreos, israelitas, no da derecho en ninguna forma en que ahora se quieran hacer sacerdotes los romanos, porque el Padre en ninguna parte de las Escrituras los ha autorizado, ¿o sí? No hay nada. Claro que no. No tienen estos romanos absolutamente nada que ver con el pueblo hebreo, aunado a que no enseñan al pueblo del Altísimo a andar en el conocimiento de su ley o Torah. ¿Qué nos han dicho? Al contrario, mira, crearon la figura de Pablo de Tarso. Hay quienes nos dicen que de los estudios más antiguos de este hombre de Pablo de Tarso, y dijimos que ya no íbamos a dedicarle más tiempo, pero desgraciadamente sí hay muchos temas que están íntimamente conectados con él. Por eso vamos a tocar este tema. Hay quienes dicen que de los escritos más antiguos del cristianismo, de Flavio Josefo, no cita la figura de Pablo de Tarso. Los primeros del camino, como se me escapa ahorita el nombre, disculpen, soy una persona de no muy grande memoria. Pues los del camino les llamaban así nada más. No recuerdo a ver si en el camino me voy acordando. Había una figura de los que estaban estudiando los primeros, todos los que creyeron en el Mesías, en Yeshua, y estaban en franca rebeldía contra la figura de Pablo de Tarso. Hay quienes nos dicen esto. Por otra parte, hay quienes dicen, no, pues sí existía, pero es una figura usada para engaño, para probar a los verdaderos, a los fieles hijos del Altísimo. Entonces, fíjense nada más, o sea cual sea el caso, Pablo de Tarso, junto con Roma, porque se ha dicho de paso que Pablo de Tarso era romano de romanos cuando le convenía, y judío de judíos cuando le convenía, ¿no? Era el camaleón, que siempre convenenciero. Entonces, este romano vino a decirnos, junto con toda la iglesia católica romana,
Fíjense nada más todos los que ustedes se dicen que somos católicos, romanos y apostólicos. Romanos, hermanos, pero ¿de dónde sacan eso si el pueblo del Altísimo nunca ha sido romano, ha sido hebreo, israelita? Entonces, estos hombres, muy lejos de enseñar la ley del Altísimo, han venido a decir que está clavada en la cruz. Abolida. Cambiaron el cuarto mandamiento, que es el día del Altísimo, el Shabbat, que es día de reposo, de viernes al atardecer a sábado al atardecer, como está en el libro de Nehemías 13. Entonces, ¿cómo van a estar ellos facultados por el Altísimo? ¿Cómo va a decir el Padre? Quito a mis sacerdotes israelitas de la tribu de Leví porque me deshonraron, para cambiarlos ahora por otras personas que ni siquiera tienen conexión con su pueblo, y que si por lo menos anduvieran en obediencia, si sí enseñaran sus mandamientos, quizás tendrían menos culpa, pero incluso enseñan a pecar. O sea, son enemigos del Altísimo, es Roma. Totalmente enemigos del Altísimo, infiltrados. ¿Tú has oído cuando dicen que figuras del crimen organizado se llegan a meter a la policía, a zonas así de autoridades? ¿Tú crees que lo hagan porque ya se convirtieron y quieren andar en buenos caminos? No, es porque quieren destruir el sistema. Exactamente, se infiltran, es la mejor manera de poder llegar a corromper, de conocer la información. Así exactamente es la figura de todos estos enemigos del Altísimo, y el Padre todo lo tiene bajo control, nada se le escapa. Ha permitido que esto ocurra porque hay un plan, un trasfondo. Incluso en alguna parte de la Biblia, en Deuteronomio 32, dice: pero así como ustedes me provocaron a celos con un Dios que no era Dios, ahora yo los voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo. Y eso es lo que está pasando con la Iglesia Católica Romana y que es llamada la Gran Ramera, y sus rameritas, que son todas las iglesias cristianas que no han salido del sistema corrupto, que siguen dando un día de adoración según ellos en domingo, que no es el día del Altísimo, sino que siguen todas las tradiciones de la Iglesia Católica, excepto el tener monitos en su casa, estatuas, ¿no? Pero de ahí fuera, mira, festejan la Navidad igual que el católico. El Año Nuevo. El Año Nuevo. No guardan mandamientos, adoran el día de domingo. Desgraciadamente festejan el día del maligno, el Halloween, ya lo reprenden. Todo eso. Amén. Así que siguen estando bajo la autoridad de la Iglesia romana, ¿verdad? Analícense, hermanos, por favor. Aquí no les vamos a endulzar el oído. Si no nos quieres dar el like, si nos quieres poner un no me gusta, si te quieres ir, si quieres dejar tu suscripción, hazlo. A nosotros finalmente no nos hace nada, hermanos, absolutamente nada. Pero como decía ahorita la pregunta del Padre, ¿y qué harás cuando sea el fin? ¿Qué harás? Entonces, no debemos tener ningún trato con Roma. Esta es la enseñanza. No debemos tampoco confesarnos con esos romanos usurpadores, sino ante el Altísimo a través de Yeshua, que como decíamos es nuestro único sumo sacerdote, pero también reúne muchas figuras. Fíjate que también sabemos que Él es el buen pastor, nuestro rabí, nuestro único maestro, el profeta anunciado desde cuando habló con Moisés, nuestro libertador, nuestro medio de salvación, ¿sí? Y también aquí viene al tema mencionar que cuando estos usurpadores, estos sacerdotes romanos, exigen el diezmo, están contraviniendo al Altísimo, pues ellos no tienen ningún derecho al diezmo. No son sacerdotes puestos por el Altísimo, no son hebreos, no son israelitas, no son fieles ni obedientes a Él. Y decíamos, esto el Altísimo lo ha permitido que ocurra por un tiempo, pero hay un plan trazado detrás de esto. Al cumplirse ese plan, el Todopoderoso va a castigar severamente a la Gran Ramera Vaticana. Y recordemos que el libro de Oseas nos dice que el Altísimo le quitó su honra a los sacerdotes de Israel porque le fallaron. Y por ello puso un pueblo que no es pueblo para afrentarlos. Pero ellos, los romanos, no tienen derecho al diezmo ni a la obediencia del pueblo, porque no enseñan a obedecer al Altísimo. Y por ello no es legal, hermanos, que esta gente cobre el diezmo, pues ellos son ilegales.
Les voy a manejar un ejemplo para que nos entiendan mejor. Miren, hay un hombre que no es funcionario del gobierno, no puede ostentarse como recaudador de impuestos y exigirte que le entregues el pago de los impuestos porque no es legal, es un usurpador de funciones. Imagínate tú que va y sustenta tu casa, tu negocio y te dice vengo a cobrarte los impuestos. Por supuesto que tú lo primero que vas a hacer es pedirle que se identifique. Y si no logra acreditar que realmente es un funcionario de gobierno autorizado para esos fines, tú lo primero que le vas a decir es te me vas de aquí inmediatamente. No estás autorizado para ello. Entonces, hermanos, por la falta de conocimiento de ustedes, el pueblo se pierde y han permitido que tanto sacerdotes como pastores, autollamados así, se otorguen ellos el derecho de cobrar diezmos cuando no tienen ningún derecho. Otro ejemplo de esto, imagínate tú un vendedor de drogas, tú sabes que esto es una cosa ilegal, que esto va en contra de la ley. Entonces, imagínate que un vendedor de drogas le vende 1 kilogramo de droga a un joven y el joven ya no le quiere pagar ese kilo de droga. ¿Tú crees que ese vendedor de drogas pueda acudir a donde la policía a decirle, oye, sabes, mete a la cárcel a ese drogadicto que no me quiere pagar el kilo de droga que le vendí, me debe 1 kilo? ¿Tú crees que pueda hacer esto? Claro que no, tú no puedes pedir algo legal a partir de un hecho ilegal. No se puede, va contra la ley. Entonces, ¿cómo es que estos sinvergüenzas están exigiendo el diezmo cuando están en contra del Altísimo? No son ni siquiera las personas indicadas, ¿no? Ahora, también aquí hay otro tema que se desprende, que nos está hablando de que si peca alguien contra su hermano, debe de, primero de reconocerlo, ¿no? Y luego dice que le debe de dar una compensación equivalente al daño causado, todavía más una quinta parte, es decir, el 20%. Vamos a poner aquí ejemplos prácticos para que lo entendamos. Miren, para empezar, vamos a ejemplificar el pecado de lesiones. Sí, porque el Padre no nos permite, dentro de sus preceptos, nos ha dicho que no debemos de maltratar a los demás, ¿verdad? Ajá. Entonces, lesiona a otra persona. Entonces, aquí es un pecado. Primero tiene que decir, reconozco que pequé ante el Altísimo mediante el sumo sacerdote Yehoshua. Nazaret. Ajá. Y pues ante él le digo, oye, vengo a pedirte perdón porque te lesioné, te golpeé. Pero la ley del Altísimo, la cual les decimos, aunque esté en desuso muchos de ellos, no quiere decir que ya no, que esté abolida, que ya se haya quitado. Ahora vamos a aterrizarla con ejemplos prácticos de nuestros días hoy, porque no podemos negar que todas las naciones han basado sus sistemas jurídicos en la ley del Altísimo. Fíjate. Así es. O sea, nosotros como abogados hemos visto cómo nos han dicho que nuestras leyes están basadas en el Código de Napoleón francés o en el Código anglosajónico. Todo eso es mentira. Todo está copiado de la ley del Altísimo Creador. Y si ahora la humanidad está empezando a ser un desastre es porque están apartándose de esas leyes perfectas. La ley es perfecta. El problema es quién la aplica. Pero al momento de apartarse de las leyes del Altísimo, pues entonces habrá un caos total. El caso, hermanos, es que para un caso ahorita actual, nosotros tenemos regulada ese tipo de problema, una lesión. Se puede ir a la Ley Federal de Trabajo para saber cuánto vale esa lesión que tú le hiciste a tu hermano. También se puede acudir a los códigos civiles que te dicen con cuánto tienes que indemnizarlo, incluso no nomás las lesiones, sino un daño en su persona, en su reputación. Daño moral. Daño moral. Entonces nos dice, digamos que a Pedro lo lesionaron. Entonces aquí el mandamiento, el precepto nos está diciendo que se debe de dar a la persona perjudicada como compensación el equivalente al daño causado, tú lo ves, es el equivalente al daño causado ahorita conforme a la Ley Federal del Trabajo. Dice, bueno, si le lesionas un brazo, le tienes que dar tanto dinero. Pero aparte, aquí la Torá nos está pidiendo una
un 20%. Además, sí, como un recargo, como un extra, ¿no? Dice aquí, punto y seguido, si la persona perjudicada ya ha muerto, ahora, si muere, entonces se convierte en un pecado de homicidio, ya no nomás es de lesiones. Así es. Entonces, esa compensación se debe trasladar a la familia de ese hombre que murió, de Pedro. Se debe dar lo mismo, pero ahora en equivalente al homicidio, no a la lesión. Así es. Pero aquí nos está hablando de otra hipótesis. Dice, pero si ya ha muerto y no hay ningún pariente cercano a quien darle la compensación, entonces esa compensación será para el Altísimo y en beneficio del sacerdote, además del carnero que el sacerdote deberá ofrecer para obtener el perdón por el pecado de esa persona. Bueno, ahorita decimos, está en desuso, hay cosas que no son aplicables porque no están las circunstancias, pero eso no quiere decir que se haya quitado, volvemos a lo mismo. Es decir, como no hay sacerdote y no hay templo, tú ya no puedes ofrecer un carnero. Anteriormente esto se hacía, hoy ya no se debe de hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Recurrir siempre a nuestro sumo sacerdote que también reúne la figura del Cordero Perfecto. Yeshua, a su sangre bendita. Inclusive, conforme avance esta serie, se van a dar cuenta que hay pecados que no tienen perdón, hermanos, que son pecados de muerte. Por ejemplo, el deshonrar a tus padres, dice, o contimás, el deshonrar al Todopoderoso Creador es un pecado en el cual irremisiblemente morirá. Entonces, imagínense a aquellos judíos que no creen en Yeshua como el Mesías, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo le van a hacer? Porque ellos quieren ser salvos por obras, solo por obras. Y aquí en este ministerio hemos insistido, la salvación ya no la dio el Padre, ya no morimos cuando nos debió haber destruido, pero conservar esa salvación hasta el final depende que nosotros no solamente tengamos obras como el judío lo quiere creer, porque ¿qué va a pasar con aquellos pecados de muerte? Si no recurre al Cordero Perfecto, a Yeshua, no va a ser perdonado. Pero ¿qué va a pasar con aquel montón de creyentes que le han hecho caso a Pablo de Tarso y creen que solamente es por creer en Yeshua? Solamente como si le hicieran un favor a Mashiach, Yeshua. Entonces, fíjense nada más, toda esta situación es complicada. Entonces, debemos de creer en Yeshua como el medio de redención que el Padre nos dio, como una oportunidad excelente para ahora sí obedecer su ley de la mejor manera, que está en desuso, que no la entendemos, que estamos saliendo de la contaminación romana de más de 2000 años, cierto, pero eso no nos da derecho a decir, bueno, pues sigamos pecando. ¿Qué tenemos que hacer, Raúl? Pues aprender, ¿no? Aprender la Torah. Aprender, y que si mañana, pasado mañana, viene la gran tribulación, viene ya, o el fin para alguien en lo individual, el Padre nos encuentre teniendo nuestro corazón dispuesto a obedecerle, a aprender a decir, Padre, perdón, he fallado todos estos años y mis antepasados, pero aquí estoy, mira, aquí estoy dispuesto a aprender, enséñame por favor, dame tu perdón. Gracias por Yeshua, porque a través de él hay una nueva oportunidad para yo ser obediente, fiel y leal a ti. Y así como tú nos demuestras tu amor con hechos, con obras de bendición, nosotros también no solamente podemos dejarlo en una creencia, sino en obras, en hechos, ¿sí? Entonces, aquí, hermanos, es acudir al sumo sacerdote, a Yeshua, para él sea el medio que lave nuestros pecados con su sangre bendita. Pero aparte te digo, si tú mataste a alguien y no tiene familia esa persona, se la debes ofrecer al Altísimo. ¿A través de qué figura si ya no hay templo? De Yeshua. Ajá, pero para efectos prácticos tú vas a decir, ¿qué hago con ese dinero? Digamos, tanto indocumentado que hay en Estados Unidos, ¿no? Y que desgraciadamente muchas veces ni siquiera ya tienen familia que los reclame cuando mueren. ¿Qué haría un buen creyente obediente a la Torah? Diría, bueno, ¿sabes qué? Lo maté sin querer, iba de cacería, iba a matar un venado, se atravesó ese indocumentado, lo maté, desgraciadamente, voy a acudir ante el Altísimo a confesarlo mediante Yehoshua, voy a buscar a su familia,
Desgraciadamente también tenemos autoridades aquí, ya conforme a la ley del humano es otra situación, pero ante el Altísimo, que es de lo que nos ocupa, él tiene que, si no hay una familia que entregarle esa compensación, tendrá que entregarla a la ayuda de otras personas en desgracia. No quedarse con ese dinero, ¿no? Sino decir, yo tengo este dinero, lo voy a ofrecer para la gente que también pasa como arriesgando su vida como un migrante a Estados Unidos. Voy a decirle, oye, tú que estás en necesidad, te entrego este dinero que era destinado para otra persona, ¿no? Sin embargo, nuestras leyes, como decimos, que copian todo lo del Altísimo, sin embargo, nunca le dan la honra a él, ni lo hacen por obediencia a él, que hacen que piden la fianza. Ajá. Piden la multa. Pero eso es para las leyes seculares, las leyes del hombre. Y que se va para el fondo para el Estado, para el Estado mismo. Uh-huh. Sí, hermanos, entonces esperemos que estos ejemplos prácticos los ayuden a entender un poco más acerca de la Torá, de la ley del Altísimo, y como pueden ver, sigue vigente. Hay cosas que no son aplicables, pero su ley no ha sido abolida, como dijo Yehoshua en Mateo 5:17. Es toda mi intervención. Si nos quiere seguir enseñando más acerca de las fiestas del Creador. Bien, pues muy buena intervención. Continuemos pues con el análisis de los preceptos de la Torá. Y pasemos al precepto número 34. Bien, dice que todo creyente descanse en el primer día de Sukkot. Fundamento Levítico 23, versos 33 al 35. Y narra así: el Altísimo le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: el día 15 del mes séptimo comienza la fiesta de las enramadas, o Sukkot, en honor al Todopoderoso, la cual durará 7 días. El primer día se celebrará una fiesta solemne en honor al Todopoderoso. Ese día no harán ningún trabajo. Bien, hermanos, aquí estamos en la fiesta de las cabañas, de las enramadas, que dura 7 días más 1, es decir, dura 8 días. En esta fiesta, hermanos, pues se celebra más o menos a finales de octubre, principios de noviembre del calendario solar. Es una fiesta en donde nos pide el Todopoderoso que el primer día se descanse o se tome como un Shabbat. En esta fiesta, hermanos, pues los que ya la han hecho, sabemos que se hace una cabaña con muchas ramas, una cabaña sencilla, afuera de la casa, en el patio o en el porche, ¿sí? Pero aquí la orden es que el primer día se descanse. Así también tenemos en el precepto 35 que todo creyente debe vivir en la cabaña de Sukkot por 7 días. El fundamento está en Levítico 23, verso 42 al 43. Y dice: durante esos 7 días, todos ustedes, los israelitas de nacimiento, vivirán bajo enramadas, para que todos sus descendientes sepan que cuando yo saqué de Egipto a los israelitas, los hice vivir bajo enramadas. Yo soy el Altísimo, su Todopoderoso. El objetivo de la fiesta de Sukkot, hermanos, es que se recuerde por parte del pueblo de Israel, los que nos consideramos israelitas, en que el Altísimo nos sacó de Egipto y estuvimos viviendo, bueno, los antepasados viviendo en lugares inhóspitos, en lugares pues prácticamente como casas de campaña, casas muy rústicas, que estuvimos ahí viviendo en condiciones muy, muy ásperas, y recordar que fuimos sacados de Egipto. Pero aquí pues vamos a hacer aquí una aclaración. Sin embargo, que vivíamos en esas circunstancias, bueno, nuestros antepasados vivieron en esas circunstancias con tan pocas comodidades. Estaba la bendición del Todopoderoso y nada les faltó. Nada. Entonces, él nos enseña con esto
a que dependamos totalmente de Él, porque las ropas con las que ellos salieron de Egipto durante esos 40 años no se desgastaron, jamás tuvieron necesidad de calzado. Así es. El alimento bajaba del cielo, el Padre se los proveyó. El cuidado contra inclusive gigantes, se toparon a muchos gigantes en el camino, y el Padre, bendito sea para siempre, de todo eso los salvó, los acompañó siempre a través de su malaj, de su ángel, que es Yeshua de Nazaret. Así es. Entonces, eso es lo que el Padre quiere que recordemos, que no importa cuán grande y lujosa sea tu casa, cuántas figuras tengas ahí de custodios, de guaruras, si el Padre Todopoderoso decide no cuidarte, no bendecirte, una pequeña arañita ponzoñosa te va a matar. Todo lo contrario, si tú vives en una choza sin las comodidades de muchos millonarios, en un lugar incluso difícil donde hayan pandillas, pero si el Padre ha decidido protegerte y bendecirte, no habrá nada que atente contra ti, y menos contra tu alma, porque si el cuerpo muere, el alma no morirá para aquellos que el Padre ha decidido bendecir por su obediencia y su fidelidad a Él. Entonces, esto es el aprendizaje, hermanos, de vivir en esas cabañitas, que hay un video en nuestro canal que se llama así, Sukkot. Entonces, así es, miren, para que, ahí está una imagen, es tener, por eso se llama las enramadas. ¿Tú no lo vas a explicar? De hecho, este mandamiento dice que se debe hacer por nativos de Israel, o sea, gente que haya nacido en Israel o que viva en Israel. Pero recordemos que es una conmemoración que en este caso, en esta fiesta en especial, pues es simplemente que, si bien es cierto, no vivir en la casa como lo pide el precepto, porque es para gente que vive en Israel. Nosotros no vivimos en Israel, entonces en cierta forma no estamos obligados a vivir en esa casa, pero la conmemoramos haciendo la casita y estando estudiando en ella ciertas horas, cierto tiempo, para agradar al Padre. Así es una forma de conmemorar, ¿verdad? De recordar esto y de estar practicando, de decirle al Padre, bueno, nos consideramos parte de esas ovejas perdidas de la casa de Israel, que tanto tiempo nos han ocultado, no nos han enseñado los pastores y sacerdotes, mal llamados así. Entonces, ya ahora el Mesías, el buen pastor, nos está sacando de esos sistemas religiosos corruptos para enseñarnos que somos parte de Israel, ese pueblo, y que si bien es cierto, 10 de las 12 tribus fuimos expulsadas por todas las naciones, se divorció de nosotros, como está en el libro de Oseas. En sentido estricto, no tendríamos por qué obedecer su ley, ¿sí? Si no somos un pueblo, si estamos divorciados, en sentido estricto. Pero, hermanos, ¿qué ocurre? Que si nosotros ya fuimos perdonados a través de Yeshua, fíjense lo importante, todo lo contrario que han dicho que Yeshua vino a clavar la ley en la cruz, todo lo contrario. Como a través del sacrificio de Yeshua, como dijo que había venido a recuperar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido, hermano? Las 10 tribus de la casa de Israel, a quien ya le había dicho el Padre que ya no eran su pueblo. Entonces, como Yeshua viene y a través de su sacrificio nos redime y nos vuelve a conectar como pueblo del Padre, entonces ahí nosotros ahora tenemos que hacer nuestra parte. Ahora nosotros tenemos que decir, si el problema por el cual nos dijeron que ya no éramos un pueblo era, ¿qué lo ocasionó? El no obedecer mandamientos, el ignorar su ley. Entonces, ¿qué nos toca hacer ahora? Ahora que el Padre ya hizo su parte, Él ya nos perdonó a través de Yeshua, entonces ahora estamos más obligados que nunca a observar su ley, a cumplirla, ¿sí? Entonces ahora es cuando debemos de decir nosotros, si tú te consideras un extranjero, un pagano, un gentil, un goyim, no estás obligado a cumplir con su ley, estrictamente no estás obligado. Si quieres ser un extranjero que se incorpora al pueblo de Israel para tener derecho a sus bendiciones,
pues entonces también tienes que ser parte de la obediencia de tus obligaciones como pueblo, y entonces sí tienes que cumplir con la ley. Pero más aún para el caso en el que tú ya entiendas que eres un israelita, no por nacimiento, sino por descendencia. Ya entendiste que eres de las ovejas perdidas de la casa de Israel, que tus antepasados fueron expulsados y traídos a muchas partes de las naciones. Entonces tú estás obligado a guardar mandamientos, ¿cierto? Así es. ¿Sí? Entonces, si no estamos en Jerusalén, que es el lugar donde el Padre dijo, aquí en Jerusalén van a llevar mis convocaciones Kadosh, mi fiesta de Sukkot, de las cabañas, de las enramadas, como ustedes llamarle, entonces nosotros diríamos, bueno, hacerlo tal y cual y considerar que lo estamos llevando a cabo como si estuviéramos en Jerusalén no es posible. Pero ¿qué tal si nosotros estamos conmemorándolo y a la vez estamos practicando? Así es. Es una forma de decirle al Padre, Padre, perdón porque nuestros antepasados y nosotros mismos por muchos años ignoramos su ley. Pero no queremos ser más así, porque cuando se entra a la Nueva Jerusalén, que está por llegar, hemos dicho muchas veces, ahí no van a entrar personas rebeldes que no quieran atender a la ley del Todopoderoso Creador. Si en esta vida, Raúl, no puedes tú estar en un país si no obedeces las leyes. Claro, tan claro. Te dicen, no, eres un antisocial, no sabes vivir bajo leyes y reglamentos, pues vas a confinarte a la cárcel. Así de sencillo. En un trabajo, si no acatas reglas que te dicen, despedido, no eres parte de este grupo. Muy buen ejemplo. En tu familia, donde más te quieren, ¿qué te dicen tus papás? Si no obedeces reglas, no llegas temprano de la escuela, no haces tus tareas, te vas de la casa, te lleva a un internado, así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, ¿qué les hace creer, queridos escuchantes, que un pueblo rebelde, que nada más porque creen que le hacen el favor a Yeshua de creer en él, los va a llevar a entrar a la tierra prometida tan celosamente depurada una y otra vez por el Creador? Por eso nuestra recomendación con todo el amor, finalmente nosotros ni más ni menos salvos, si se los decimos, allá ustedes, por amor se los decimos, si quieren entrar a esa nueva tierra bendita, Jerusalén, hagan méritos, hermanos. Empiecen a conocer las leyes del Altísimo, practiquen. Definitivamente los mandamientos, más que una práctica, es una actitud que debemos de realizar a diario, ¿sí? Por ejemplo, no debes de robar a diario, no nomás como que lo conmemores. No debes de robar, no debes de matar, no debes de tener ídolos. Debes de guardar el día de Shabbat. El Shabbat. Pero el guardar estas fiestas, que forma parte de sus 613 preceptos, aunque no estés en la Nueva Jerusalén, lugar donde por estatuto se citó en dónde y cuándo, tú puedes practicar, conmemorar, ¿verdad? Exactamente. Esa es la recomendación. Muy bien. Así, con esa recomendación, pasamos al precepto 36, en donde en la fiesta de las cabañas o Sukkot, todo creyente debe cortar 4 ramas el primer día de Sukkot, ¿sí? Ese fundamento viene en Levítico 23, versículo 40, y dice: tomarán el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y se regocijarán delante del Altísimo por 7 días. Sí, entonces cada quien en su comunidad, pues buscar una palma que cortar, un árbol frondoso, algún fruto que ustedes consideren para pues celebrar la fiesta de las enramadas. Como dije ahorita, como dijimos, pues consiste en celebrar que el pueblo del Todopoderoso estuvo cierto tiempo en las enramadas, estuvo así. ¿Quiere decir algo? Sí, es decir, que esas ramas que les estamos enseñando en esa diapositiva, de árboles que sean con ramas frondosas, hermanos. La palma, el naranjo, hay árboles que son así muy frondosos. La palma por excelencia. ¿Dónde van a ir? Vamos a verlo en la ilustración número 35 aquí. Aquí están arriba, si ustedes lo pueden ver, márcales con el cursor. Ahí
es donde se ponen las enramadas, por eso se llama enramadas, hermanos, porque ese va a ser su techo. Incluso si lo pueden también poner como parte de paredes, aunado a ya sea que sea paredes de tela o de nieve seca, de madera, lo que a su imaginación les dé. El chiste es que tengan paredes y techo que no los tenga tampoco tan desprotegidos, ¿no? Y que ahí convivan lo que más pueda. En su caso, sus servidores, lo que hacemos es comer ahí, ver videos acerca de él, leer la Biblia, cantarle canciones, bailarle. No dormimos ahí porque es complicado, ¿no? Es muy complicado. Son días muy fríos. Son días muy fríos. Aquí en Chihuahua, México, hace mucho frío en esos días. Y claro que confiamos en su provisión. De hecho, el año pasado sí dormimos, aunque sea un día, en casa de campaña. En casa de campaña. Y fíjense, como un testimonio, aunque hacía mucho frío, era una temperatura congelante, esa noche no hizo frío. Incluso cuando entramos a la casa estaba más fría la casa que la casita de campaña. Que la casa de campaña. Entonces es una forma en que Él nos demuestra, obedézcanme y yo proveeré. Sí, el que hizo la tierra puede crear circunstancias hospitalarias adentro de una casita de campaña, una casita de Sucot, ¿no? Es que confiemos en que Él es nuestro proveedor y que Él es el que nos proveerá, nos cuidará de todo mal y nos tendrá contentos, ¿no? Nos tendrá bien. Bendito sea nuestro Padre para siempre. Kadosh, nombre por siempre. Bien, el precepto 37 es que todo creyente en la fiesta de Sucot, en el 8º día, lo haga un día de reposo, es más, se convierte en un día de Shabbat. Fundamento en Levítico 23, verso 36. 7 días ofrecerán ofrenda encendida al Altísimo, y el 8º día tendrán convocación Kadosh, y ofrecerán ofrenda encendida al Todopoderoso. Es fiesta, ningún trabajo de siervo harán. Entonces usted ya en el conteo, en su calendario hebreo, con el calendario solar, hacer las cuentas cuánto es el día 8º, y pues el día 8º se convierte en un Shabbat, es un día de reposo. Oye, Raúl, por cierto, he escuchado de algunas personas que es probable que nuestro Mesías bendito, Yahushua, haya nacido en esta fecha, en Sukkot, porque falsamente nos han manejado que el 24 de diciembre, ¿no? El 25 que él nació. Eso es una absoluta mentira. Él tuvo que haber nacido más o menos sí entre septiembre o octubre en Sukkot, y que en vez del pesebre como nos lo habían puesto, es muy probable que haya sido así, en una azúcar, porque el judío acostumbra en esas fechas hacer una azúcar y un espacio para recibir a un extranjero. Así es. Además de que las escrituras benditas nos dicen que había ovejas, había más que ovejas, habían pastores. Sí. Entonces, si habían pastores ahí alrededor, es que habían ovejas, y las ovejas no pudieron haber estado en diciembre a razón de que en Israel son temperaturas también muy bajas, muy fuertes, muy frías. Entonces, cuando vamos conociendo ya realmente el entorno de la cultura hebrea, ya es muy difícil que nos puedan contar mentiras. No estamos diciendo que la Biblia sea una mentira, es la bendita palabra del Altísimo. Lo que sí decimos es que desgraciadamente, así como entre su pueblo sembraron la cizaña junto con el trigo, también en las benditas escrituras han sembrado mentira, ha habido cizaña. Algunos copistas lo han hecho por error, ¿no? Por ignorancia, porque no entienden bien el contexto hebraico, pero al fin es error. Exactamente. Es entenderse, porque imagínense copiar de tantos años algo y no conocer el contexto hebraico, genera error. Pero tampoco podemos negar que Roma nos ha quitado muchísimos libros, sobre todo del Nuevo Testamento. Es un absurdo creer que todo lo que vivió Yeshua aquí, todo lo que hizo, esté compilado en solamente esa cantidad de libros, de esos 26 libros que conforman el Nuevo Testamento para la Biblia protestante. Uh-huh. Y que para colmo, 13 de esos 26, o alrededor de 14, ¿quién los hizo? Pablo de Tarso. Pablo de Tarso. Entonces, por eso seguramente este hombre decía que era su evangelio y no el de Yeshua y el del Padre. Entonces, también ocurre con el Antiguo Testamento,
que si tú te vas a la lectura de Segunda de Reyes, Crónica de los Reyes, te remiten a otros libros de que el profeta Natán, que etcétera, una cantidad de libros que no están dentro de la Biblia. ¿Por qué? Porque estos hombres que eligieron el canon que conformaría la Biblia, que la compilaron, se les antojó a su arbitrio, ¿no? Es decir, cuáles libros incluirían y cuáles no. Desgraciadamente. Inclusive algunos de los discípulos de Yeshua, está escrito en el Nuevo Testamento, que dicen, y tantas cosas que hizo Yeshua, que no cabrían. No cabrían en todos los libros si las escribiéramos. Entonces, imagínense cuántos libros nos han quitado. Y esto no es pie para que nos desanimemos y digamos que las escrituras, que la Biblia no es cierta. Claro que es cierta. Aquí lo que tenemos que hacer, hermanos, es siempre pedir permiso al Altísimo para leer su Biblia y luego decirle que por favor nos dé espíritu de Él, de entendimiento, de conocimiento para poder entender su bendita palabra, ponerla por obra, incluso compartirla con otras personas. Ese es nuestro deber, hermanos. Y si dejamos de leer las escrituras y nos basamos nada más en videos que nos hagan, a lo mejor gente bien intencionada como nosotros, pero somos humanos y existe la posibilidad del error humano. Y hay otros más que son dolosamente engañadores. Así, de mala fe. De mala fe han cambiado la bendita palabra del Altísimo. Por eso, hermanos, no te guíes en lo que solamente te digan otras personas. Sé un escudriñador de la palabra de primera fuente. Tú de primera persona, acude a las escrituras, porque ¿cómo vas a conocer si no lees su palabra? Entonces esa es la invitación que les damos. Lean las escrituras, complementen lo que conocen con todo lo que puedan, porque no debes de ser un creyente ignorante. La ciencia no debe de estar peleada con las escrituras, porque el Padre es el dueño de toda la ciencia. Ciencia es conocimiento. Así que compleméntalo con arqueología, antropología, con todo lo que tú puedas, con historia. Todas las ciencias. Y de esta forma entenderás más de la bendita palabra. Solamente apártate de aquello que sea cabalístico, que sea de adivinación. No entres en los misterios que el Padre no ha querido darnos. Así es, entonces, pues ya con esto terminamos esta parte 5, la parte de estudiemos Torah, ley, en su parte 5. Y hablando de eso, sí sería bueno que dijéramos el fundamento, la fuente de estos preceptos que estamos estudiando. Sí, este estudio está basado en un libro hecho en el año 1700 en Inglaterra, en Ámsterdam, que se llama Memoria de los 613 preceptos de la ley y 7 sabios, hecho por un hebreo de nombre Selomó Sasportas, y es donde nos estamos basando para hacer esta serie. No podemos negar que nuestros hermanos judíos son los que más se han apegado a la ley. Por eso Yeshua, cuando vino, dijo, no he venido por los sanos, sino nada más por los enfermos. Así ¿sí? es. Y los que se separaron de su ley, esos son los enfermos. Y los que obedecieron siempre la Torah de la mejor manera, esos son los judíos, aun con todos los errores que tuvieron y que el Padre los disciplinó a través de exilios, uno a Babilonia y ahora el más prolongado, de Roma. Ha habido holocausto, el holocausto nazi. El Padre también los ha disciplinado y quienes no se han arrepentido murieron de forma definitiva. Pero ellos, los que se han arrepentido, los judíos, han sido el pueblo que nos pone el ejemplo a todas las demás tribus porque han buscado de su ley, son muy estudiosos, nos llevan por lo menos 2000 años de ventaja sobre el conocimiento de la ley, así que sí es bueno tomarlos como un referente. Por eso estamos compartiéndoles el estudio de estos 613 preceptos, que no son otra cosa, hermanos, nomás que la Biblia, es el Antiguo Testamento. Y que nosotros como creyentes en Mashiach Yeshua lo estamos complementando, hacemos contrastes para que veamos que no está peleado. Y entonces no tengan ninguna desconfianza, es
absolutamente basado en la ley, en la Torá, en el Antiguo Testamento del Padre. Así es. El cual está tan vigente como que tú, ahora con el miedo que has traído con esta emergencia sanitaria mundial, tú has acudido a ese Antiguo Testamento en los Salmos, ¿verdad? En el Salmo 91 y todos los que hablen contra plagas. Salmo 23. Así que tiene la misma eficacia para darte protección en los Salmos como para darte la verdad de sus mandamientos que te traen la vida como consecuencia y la prosperidad y la bendición del Padre. Así que de cualquier forma, tú siempre pide la aprobación y confirmación del Padre. No creas en ningún ser humano, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Solamente en tu Hacedor confía mediante Yehoshua. Pero, hermanos, esta es la fuente de lo que nosotros estamos estudiando y compartiéndoles. Bien, pues sí, nada más que decirles. Los invitamos a que continúen con este muy edificante estudio en Estudiemos Torah, Ley, ahora en la sexta parte, que si el Altísimo, Todopoderoso Creador, mediante Yehoshua nos lo permite. Le damos muchas gracias, Padre amado, porque nos ha permitido conocer de sus mandamientos, andar así como lo hizo un día Abraham, el patriarca, que anduvo en sus leyes, mandamientos, estatutos, ordenanzas, hizo un pacto con usted, y está en Génesis 26, 4, 5, y por eso usted le dio la tierra en heredad, le dio una descendencia incontable como las estrellas del cielo, lo bendijo a través de su pueblo Israel, que son su descendencia, que somos nosotros, hermanos, y por todas las bendiciones que nos da, porque hasta hoy nos tiene vivos. Así es, muchas podemos gracias. Respirar y dar gracias, Padre amado, y darle toda la honra y toda la kabod, la gloria a usted que vive y reina para siempre, porque solo suyo es el reino, el poder y la gloria, la kabod, Padre, por siempre. Bendito sea por siempre, y como parte de los mandamientos que usted nos dice, decimos, Él escucha Israel, ella nuestro Todopoderoso, ella uno es, y solo a usted amamos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y nuestras fuerzas, y bendito el que vino en su nombre, Yehoshua. Y si usted no lo permite, Padre, volveremos a enseñar y compartir lo que usted bondadosamente nos enseña de su ley. Gracias por habernos aceptado, Padre, como parte de su pueblo. Gracias por invitarnos a su hermoso día de Shabbat. Y asimismo a todos nuestros hermanos que están ya dentro de su día de reposo, les decimos Shabbat Shalom. Y mientras tanto, al verdadero pueblo del Altísimo les decimos Shalom. Shalom.